Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión del Mundo, Economía y Negocios por Globovisión. Un espacio que le lleva a usted la información de cómo afectan los diferentes eventos económicos a su vida cotidiana y sus decisiones. Esta semana ha sido el tema principal la ley habilitante, que figura desde 1945 como un mecanismo que permite al presidente de la República tener poderes especiales para legislar o formular algunas leyes. Conversamos con diferentes expertos para saber los pros y los contras de este mecanismo legal. El presidente Nicolás Maduro le solicitó a la Asamblea Nacional esa ley habilitante bajo dos objetivos centrales: luchar contra la corrupción y enfrentar la guerra económica que le han declarado sectores oligopólicos de la economía nacional al pueblo venezolano. Y sobre esas dos áreas lo hemos facultado para que legisle en torno a las mismas. Ahora tenemos que ver dónde se consigue la vinculación, y eso puede tocar distintas áreas de la sociedad venezolana. Evidentemente, el hecho de seguir adecentando el ejercicio de la actividad política de los funcionarios públicos tiene que verse articulado y vinculado con las leyes que puedan estar circunscritas, luchar contra la corrupción, que no es solamente tal vez la apropiación indebida de recursos, pueden estar inmersos inclusive hasta en la falta de cumplimiento con las funciones cuando se le designa a un funcionario público. Y evidentemente en el área económica pues hay muchos espacios que nosotros tenemos que tocar, inclusive no solamente es el proceso de transformación de la materia prima o la combinación de las fuerzas productivas para generar un bien o prestar un servicio. Si es necesario, nosotros pudiésemos tocar áreas de la parte tecnológica. Entonces, es sobre esos dos objetivos centrales, pero tiene muchas vinculaciones y aristas donde necesariamente nosotros tenemos que revisar y profundizar. Y una diferencia entre la ley que le estamos otorgando ahorita al presidente Maduro y las que se le dieron a Chávez, evidentemente son las circunstancias y los momentos que se viven. La última, como lo dije anteriormente, que se le dio al presidente Chávez, tenía que ver para enfrentar los desastres económicos y se generó todo un resultado. Se creó la gran misión Vivienda Venezuela, donde la mayor parte de esos damnificados de entonces ya están ubicados en sus respectivos hogares. Adicionalmente, están incorporados en distintas unidades de producción. Son momentos y de acuerdo a las circunstancias se generan esos instrumentos y nosotros estamos completamente seguros que el presidente Maduro va a poder seguir avanzando con todo el pueblo en esta acción de adecentar el ejercicio de la actividad pública, pero también de generar unas nuevas bases para relaciones sociales de producción donde la acción esté en función de las necesidades del pueblo, no del gran capital como ya lo he señalado anteriormente. La corrupción tenemos que combatirla, vístase del color que se vista. Nosotros podemos apreciar cómo lamentablemente algunos funcionarios integrantes de nuestra fila pues cayeron en acciones dolosas y hoy están siendo juzgados. Cada quien tiene que asumir la responsabilidad que le corresponde. En torno al mercado cambiario o al manejo de las divisas, se está creando el Centro Nacional de Comercio Exterior, que va a ser el ente que va a administrar todo lo que tiene que ver con la asignación, distribución y orientación de las divisas. Va a ser una instancia que nos va a permitir planificar desde ese espacio de acuerdo a los requerimientos de desarrollo del país. Ahí se va a agrupar CADIVI. Hay un proceso de revisión sobre CADIVI. Ya el Ejecutivo Nacional tomará la decisión si crea otra instancia o sigue con la misma. De igual manera tenemos el SICAC, que son instancias que están bajo la tutela del Consejo del Centro Nacional de Comercio Exterior, el Bancoex, toda la banca pública que tiene que ver con la importación y exportación, porque no es solamente para importar, también el Centro Nacional tiene la facultad de estimular exportaciones no tradicionales para alimentar al país de divisas que provengan de otra fuente, no solamente limitado al sector petrolero. Entonces todo ese esquema está en proceso de revisión, de reacomodo en función de las nuevas realidades y bajo una orientación de planificación necesaria y por supuesto desde el inicio tiene que haber una mano fuerte, como se dice, una mano dura y para eso estamos generando todo un marco legal que nos permita que sus acciones estén en función de un manejo eficaz, eficiente y por supuesto evitar por cualquier lado que se puedan generar algún desvío de las divisas. Uno pudiese hacer referencia de lo que uno considera, puesto que el presidente con su equipo tiene la orientación, pero por ejemplo nosotros estábamos estudiando la ley antimonopolio, que está en la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico.
ante este escenario, particularmente creo que es una ley que nosotros tenemos que revisar, apuntalar. Esa está en primera discusión a nivel de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico. De igual manera, leyes ya existentes. El presidente ya ha manifestado sobre la ley de costos, ganancias y precios. Nos han obligado a tomar esa herramienta, así como en el año 2002, producto del golpe de Estado y el paro patronal, nos obligaron a asumir un control de cambio. Evidentemente, ante esta acción, esta voracidad especulativa de distintos sectores con un peso importante dentro de la economía nacional, nos ha obligado a tomar esas decisiones en favor de defender al colectivo nacional. Nosotros no dejamos de funcionar, ni la Asamblea Nacional va a bajar a Santa María, no, nosotros seguimos actuando, seguimos acompañando al Ejecutivo Nacional y por supuesto tenemos una agenda legislativa propia, la cual la hemos venido cumpliendo y a diciembre del presente año va a estar en un 100%. En contraposición a lo que nos explicó el diputado Lobo, el internacionalista Félix Arellano también nos dio a conocer lo que a su juicio son las diferentes implicaciones que tiene esta ley habilitante. Yo creo que es importante precisar que la habilitante es un instrumento importante a nivel mundial. Es un instrumento que existe en todos los ordenamientos constitucionales, sobre todo democráticos, porque los dictadores no necesitan habilitantes. Las habilitantes se han creado para que en los marcos de democracia el Poder Ejecutivo pueda tener en situaciones muy particulares, muy excepcionales, por situaciones de gran emergencia, la posibilidad de legislar vía decreto, de legislar rompiendo, pero con la autorización, el ordenamiento jurídico, el ordenamiento constitucional que establece que la creación de leyes va hacia el área del legislativo. Y es allí donde se producen las leyes. Lo que estamos viviendo en Venezuela en los últimos años es que lo que era excepción se ha convertido en regla. Y esta administración ha estado permanentemente legislando bajo la figura del habilitante, lo que genera una seria contradicción, porque en ese caso se rompe con la democracia. Aquí se ha convertido en el instrumento fundamental, lo que rompe la viabilidad y la estabilidad democrática, porque le ha quitado al legislativo la capacidad de legislar, y es precisamente el legislativo es la expresión popular. El pueblo elige sus representantes en el órgano legislativo para que produzcan las leyes y para que esas leyes respondan a la diversidad, a la heterogeneidad que forma un sistema democrático. Si la habilitante se convierte en la regla, entonces la capacidad de legislar del órgano legislativo y la expresión popular desaparece. Ese yo creo que es uno de los temas más sensibles que estamos viviendo en el caso venezolano, que es que esta continua legislación vía habilitante pues rompe la dinámica constitucional, rompe la dinámica democrática. Además hay otro elemento que tiene que ver con la evaluación de los resultados. Si se ha requerido de tantas habilitantes, entonces significa que el proceso de legislación es muy deficiente. Sería necesario evaluar cuál ha sido la función de estas habilitantes para estar permanentemente adoptándolas. Yo creo que el habilitante no es el mejor instrumento que tiene la democracia para funcionar, que es un mecanismo completamente excepcional. Si analizamos el caso venezolano, yo creo que los resultados son muy lamentables, porque la habilitante se supone que existe en la democracia para situaciones excepcionales y de emergencia. Entonces pareciera que el proceso venezolano vive en permanente emergencia, porque permanentemente el Ejecutivo aspira que se le apruebe habilitante para gobernar vía decreto. ¿Qué hemos encontrado? Bueno, no hay una evaluación seria que la tendría que haber hecho el propio órgano legislativo, evaluar qué se alcanzó con las habilitantes anteriores, cuáles fueron los logros en bienestar social, por ejemplo. Esa evaluación no existe, pero el hecho de que volvamos a una nueva habilitante significa que algo está funcionando muy mal. Si estamos recurriendo al habilitante por el tema corrupción, lo cual es un exabrupto, eso significa que todo el ordenamiento jurídico en materia de corrupción es inútil y que es necesario irnos a una emergencia para legislar en ese tema. Y eso no es cierto. Existe la normativa en materia de corrupción, lo que no existe es la voluntad de aplicar la normativa y realmente castigar a quienes hay que castigar. Hasta ahora no hemos visto ninguna sanción a todos estos casos que se han denunciado públicamente, particularmente lo que llamó el gobierno nacional. El cadivismo no ha tenido realmente un mecanismo de control. Y entonces se le dice al país que vía el habilitante se va a adoptar una normativa que ya existe,
que no se ha aplicado y que no ha existido la voluntad popular. Todo indica que la habilitante en este momento pareciera que lo que busca es consolidar un modelo que no está funcionando, que no ha funcionado en el mundo entero, porque los modelos autoritarios en el mundo entero han demostrado una enorme incapacidad para generar bienestar social y para resolver los problemas fundamentales del pueblo. Lo podemos ver en las dictaduras de derecha o en las dictaduras de izquierda. Las dictaduras de derecha en América Latina, aquellas dictaduras del Cono Sur, Videla, etcétera, generaron en el plano económico una profunda inflación y un gran desabastecimiento. Y la inflación del Cono Sur fue terrible. Esa inflación se vino a resolver no con leyes habilitantes, se vino a resolver con un mercado abierto, con una competencia y con una transparencia que se vino dando progresivamente en el sur con el ingreso a la democracia. Si nos vamos a las izquierdas, podríamos ver el caso del Perú, donde el gobierno de la izquierda militar de Velasco Alvarado expropió tierras, destruyó el modelo económico y llevó a Perú a un desabastecimiento que se agravó luego con el populismo de Alan García. ¿Qué resolvió la crisis? ¿Un habilitante? No. Lo que resolvió la crisis fue un cambio de modelo, ir progresivamente adoptando las reglas del mercado, la transparencia, el respeto. No es que el Estado desaparece cuando se consolida el mercado, es fundamental un Estado que permita el control judicial, que permita la disciplina, las reglas, la aplicación de reglas y sobre todo que contribuya a resolver la situación de los menos aventajados. Y amigos, no se aparten de nuestra sintonía. Al regreso, volvemos con más interesantes temas económicos.